Seguimos con Soluciones. Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Hoy estamos hablando de un tema interesantísimo. Se trata del Internet de las cosas. Justamente esto es lo que estamos utilizando como etiqueta en esta oportunidad. El día de hoy, a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, ya estamos recibiendo algunos de sus comentarios. Un poco más adelante vamos a comenzar a leer algunos de ellos, compartirlos con todos ustedes. Se encuentran con nosotros en esta ocasión dos comunicadores especializados en el área de tecnología. Uno de ellos, Alcides León, como ya les decíamos, y también está por acá Iván Méndez, amigos de la casa, por demás. Cuéntenos algo. Estábamos diciendo que, bueno, el Internet de las cosas nos llevaría en algún momento a vivir en un mundo comunicado, interrelacionado totalmente, entre todos los objetos que podemos tener. Pero un poquito para entender un poco más, un tanto más, esta magnitud, el alcance que pueda tener esto, ¿se ha medido ya, digamos, el nivel de interconexión de los objetos actualmente? Actualmente hay menos del 1% de los objetos cotidianos conectados a la red. Okay. Ese es el porcentaje en este momento. Pero el estimado al 2020 es que eso se puede triplicar, cuadruplicar. De hecho, el número es de 26.000 a 30.000 millones de objetos conectados a la red. Objetos cotidianos. A ver si entiendo, de 26.000 a 30.000 millones de objetos en el mundo que están mandando información cotidianamente de la vida de las personas a Internet. Esto al 2030. Al 2020. Al 2020, ya. O sea, 6 años. Sí, exactamente, 5 años, 6 años. Y caemos otra vez en el tema del crecimiento exponencial de la tecnología. De hecho, el negocio en este momento de Internet de las cosas, que apenas está arrancando, ya va por los 5 billones de dólares. Tengo la cifra por aquí, ahorita la verifico. Okay. Y se estima que se va a duplicar en 5 años. O sea, va a llegar a 10 o 12. Hay estadísticas además que hablan de la cantidad de objetos que rodean a una persona y se dice que está entre 1.000 y 5.000 objetos actualmente. Exacto. Imagínense ustedes si estos, pongamos que 2.500 para poner, digamos, una media, estos 2.500 objetos que lo rodean lleguen en algún momento a estar interconectados entre sí. ¿Cómo sería la vida de las personas en esa situación? Bueno, la idea es que sea mejor. La idea es que toda esa información que estás recopilando te ayude a mejorar tus hábitos de consumo, tus hábitos de ingesta, que te ayuden a encontrar caminos más cortos para llegar a los sitios, que te recuerden momentos, por ejemplo, de tomar pausas dentro del trabajo, que te alerten cuando tienes una mala postura y que sea, digamos que de alguna forma, una especie de consejero o de conciencia digital que tienes alrededor. Así es. Pero esa es una utopía, ¿no? En parte, sabemos que el peligro de todo esto está en que esa información también puede ser mal interpretada y puede ser también usada con fines de alguna forma delictivos. Y ahí es donde empieza un poquito, digamos que la parte que cuestionan algunos de los críticos más serios que hay en el mundo, porque critican que la Internet de las cosas puede llegar a convertirse en ese famoso gran hermano que nos pintó George Orwell en 1984 en el libro. O sea, alguien que sabe en todo el tiempo dónde estás, qué haces, con quién hablas, qué consumes y todo, y puede intentar o puede servir para que alguien intente corregir tus hábitos de comportamiento, limite tu pensamiento y etcétera. Pero sin embargo, cuando hablamos de la Internet de las cosas hay que tener claro algo, es que todavía no se ha inventado ni una 20 o 30% de los usos que va a tener, porque a medida que se vayan conectando las cosas es que vas a empezar a descubrir posibles usos que pueda tener esta tecnología. Entonces lo que estamos viendo en este momento es, digamos que un intento, una etapa de prueba, una etapa de nacimiento, de crecimiento, de desarrollo, pero lo que puedes llegar a ver al final es enorme. Como la gente en los 80 no podía imaginarse lo que es la Internet para nosotros hoy, que se convirtió no solamente en un invento de enviar información a alta velocidad de un lado a otro y compartirlo del sitio lejano, sino que es lo que usamos hoy en día para hacer los trámites ante el gobierno, que es lo que usamos en estos días para comunicarnos con nuestra familia, para tomar nuestras fotografías y recuerdos y guardarlos, y para hacer montones de otras cosas que no se hubieran pensado en aquel momento. Ni siquiera en los supersónicos, en aquella famosa serie de televisión, estaban estos usos. Es decir, que lo que hoy nos deja boquiabiertos en materia tecnológica, mañana va a ser, en 6 años, va a ser algo obsoleto, prácticamente. Sí, lo vas a superar con nuevas versiones. O sea, velo por este punto. Internet de las cosas tiene 2 elementos clave. Movilidad, porque es la información acompañándote. Donde tú estés, tú estás generando data que sube a la red. Y el segundo factor es Big Data. Esa información llega arriba y tiene que convertirse en información útil, en datos útiles, porque en bruto estás acumulando
Ahora, Iván, me llamó la atención que tú decías algo referente a los libros, que hubo unas primeras pruebas que se basaron justamente en colocar un chip al libro. Todo esto del Internet de las cosas nos hace suponer que no van a estar solamente conectados los dispositivos electrónicos. No, va a estar conectado. Absolutamente Mientras más todo. miniaturices, tú puedes conectar inclusive tu cabello. Es decir, que si estás en un sitio donde la temperatura te le hace daño y está a punto de enrollarse y ya no está tan liso, te comunique al teléfono, porque se piensa que el teléfono va a seguir siendo la interfaz con la cual te vas a comunicar tú con todo eso. Por lo menos hasta ahora nadie ha dicho que va a haber otra interfaz, pero hasta ahora es el teléfono. Te va a decir, Natalie, te está afectando el calor aquí, entra, haz algo. Entonces va a estar determinado por qué tanto miniaturicemos, qué tanto bajemos el costo y qué tanto optimicemos Internet. Porque en este momento, con la infraestructura de Internet, con el IPv4, no es viable todo esto que estamos hablando. Por eso se habla que el Internet de las cosas va a despegar ya con el nuevo protocolo de Internet, que Alcides lo conoce muy bien y puede Sí, hablarnos un poco de el IPv6, IPv6. que de alguna forma el número de direcciones de Internet que tenemos ahorita, que es como decir la cédula de identidad de cada persona o de cada conexión en la Internet, se acabaron. Y se acabaron hace ya algunos años. Entonces estamos trabajando con números virtuales. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? A un proveedor o a una escuela se le da un solo número y la escuela virtualmente asigna números a todos los que están adentro. Entonces, cuando tengas que hacer eso con todos los objetos, necesitas que cada objeto sea único. Porque cuando un secador de pelo dice que se está sobrecalentando, te hace falta saber si es el tuyo, el de tu hija, el de tu hermana, el de tu madre o algo para poder apagarlo, el que es. Entonces, eso nos lleva a unas infraestructuras distintas, nos lleva a redes de baja latencia y de bajo consumo, que es lo que de alguna forma comentábamos antes de entrar al programa, que me preguntaba sobre Internet Cero, que es ese concepto de una red de baja velocidad, pero que sirve para comunicarse con cosas que se mueven poco. Y con respecto a lo que planteabas a un principio, de que si son solamente dispositivos electrónicos los que se van a conectar, no. Y precisamente gran parte del negocio de la Internet de las cosas es la fabricación de sensores que se van a poder añadir a objetos como una mesa, donde tú vas a poder poner un objeto dentro de él que te puede dar ciertos datos que te puedan ser relevantes. Por ejemplo, en el caso de maquinaria pesada, tú puedes poner un chip que te dice dónde está la maquinaria, pero también te puede decir qué está haciendo, cuándo se enciende, cuándo se apaga, pero tú no necesitas saber eso a lo mejor todos los segundos, Exacto. sino una vez al día o cada 15 minutos, Inclusive dependiendo. se habla de que pudiera esto también traer una serie de beneficios para la industria del cultivo. En este caso, el agricultor pudiera saber cuál es la situación real del cultivo, si hace falta agua, si pues está por caer alguna plaga, todo este tipo de cosas. Es decir, es aplicable prácticamente a Sí. diversos ámbitos, De a hecho, todos los ámbitos en la ese vida. ejemplo que tú mencionas ya lo han dado ahorita varios inventos que son simplemente dispositivos que se colocan en donde están los sembrados y terminan de darte estos datos. Esto está sumamente interesante, pero tenemos que hacer una pausa y al regreso seguimos hablando, además, un poco más profundizar en los beneficios y en los riesgos de esto del Internet de las cosas. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Vamos a leer rápidamente algunos de los comentarios que nos llegan ya a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Recuerden hoy la etiqueta Internet de las cosas. Por ejemplo, el Galán Guillén nos dice por acá, el Internet sirve de muchas herramientas, pero también suele ser un riesgo para la sociedad. Internet de las cosas. Otra persona, Luis Ramos, nos comenta, Tim Berners-Lee presentó en 2001 a la web semántica como plataforma ideal para la integración de las cosas. Muchísimas gracias por este dato. Mundo Industrial nos dice también, el avance en la tecnología, equipos y aplicaciones ayudan a darse a conocer clientes en un mercado tan amplio donde existen. Es parte de estos comentarios. Cerramos con otro que nos hace llegar también Luis Ramos. Dice, Internet de las cosas. Hay que tener presente la posibilidad de invasión a la privacidad cuando te conectas a esa red. Y justamente en este tema vamos a caer ahora. Hablemos primero de los beneficios. ¿A dónde nos va a llevar todo esto el Internet de las cosas? Ok. Podemos empezar donde que es favorable. Es tu asistente personal, virtual. Así lo llama Sofía Van der Broek de Xerox, ¿no? Ok. Tienes un asistente que te dice cómo está tu salud, qué estás comiendo, si estás bien, te está cuidando la familia, te está orientando, hasta el que optimiza los procesos empresariales y te dice no inviertas aquí, estás fabricando mal. Por ejemplo, IBM tiene hoy desarrollado su herramienta Watson, que está relacionada un poco con la web cognitiva y la semántica, en donde ellos garantizan que un laboratorio, ellos instalan ese software
y él te optimiza los procesos de fabricación, te acorta el tiempo de desarrollo de un medicamento de 10 años a 1 año y medio, por ejemplo. Wow. Porque él ve todos los materiales, estudia el mercado, estudia las tendencias e integra y te da soluciones. Esa es la parte positiva. Además de la ubicación en caso de extravío o robo de algún artículo, parte te como permite volvimos al principio. localizarlo. Exacto, el tema también obviamente de, ya tú lo mencionabas, hacernos la vida más cómoda y pues permitirnos así ser más eficientes, poder rendir en otras áreas que pues por diversas actividades cotidianas muchas veces no tenemos tiempo de hacer ciertas cosas. Ahora, ¿tiene que ver todo esto o tendría que ver las marcas de estos objetos, sobre todo los electrónicos, con esa interconexión que pudiera existir en un futuro? ¿Influirían las marcas? ¿O hay un gran consenso para que todo esté interconectado independientemente de a qué empresa pertenezca? Sí, todavía no existe como tal un acuerdo oficial y un protocolo oficial para conectar todo, pero como estás hablando de Internet de las cosas, tienes un protocolo por debajo, que es el protocolo de Internet, y tienes el protocolo de direcciones IPv6, que es el que te permite decir esas cédulas que te acabo de comentar antes, y se sabe cómo se van a transmitir los datos, pero el problema es qué vas a hacer con los datos. Y ahí van a entrar en conflicto muchas cosas, porque más allá del protocolo que puede escoger la industria, que yo creo que sí va a ser fácil que se pongan de acuerdo, en un principio coexistirán algunos de ellos al mismo tiempo, pero al final vas a terminar imponiéndose uno o dos de ellos a lo máximo. El problema va a ser después las legislaciones nacionales que empiezan a venir acá, y en este terreno que es digital no existen las fronteras físicas, y eso hay que empezar a verlo. O sea, que un ciudadano, digamos, de una nacionalidad A está en el país B, ¿qué van a aplicar sobre sus datos, sobre su privacidad? ¿Qué prela? Si es la de su nacionalidad, si es la del país en donde está, o si es un tercer país que es donde se fabricó el dispositivo que puede estar utilizando. Eso hace muy interesante este desarrollo, que lo vamos a ver con el paso ahorita de los meses y de los años, pero sin duda alguna, si tú quieres ver los grandes beneficios y riesgos, tienes que ver la Internet de las cosas como en dos áreas distintas, la parte colectiva y la parte personal. En lo colectivo, como te decía Iván, la mayoría van a ser ventajas, vas a poder descubrir pandemias, vas a poder descubrir patrones que causan enfermedades, etcétera, de forma muy fácil porque tienes la data de todo el mundo. Pero en lo personal va a haber muchos datos tuyos que a lo mejor tú no quieres que se sepan y que un hacker puede entrar y robar. Antes de irnos a la acera contraria y hablar de todos estos riesgos de los cuales ya tú estás un poco contándonos, Alcides, vamos a ver este material que preparó nuestro equipo de producción, que habla justamente de cuál se espera o en qué monto se espera que sea la inversión en América Latina una vez que pues comencemos ya formalmente a dar este salto hacia el Internet de las cosas, y específicamente también cuáles son las cifras que se manejan en el caso de Venezuela. Allí lo tienen. El Internet de las cosas representa una tremenda oportunidad para generar ganancias adicionales por 19 billones de dólares a nivel mundial en los próximos 10 años. De los 19 billones de dólares de ganancias adicionales que daría como resultado la Internet de las cosas en los próximos 10 años, 870.000 millones de dólares, según un estudio, corresponderían a América Latina. El sector manufacturero, con 226.000 millones de dólares, es el que más peso tendría de acuerdo a ese valor de mercado, seguido por el sector público con 163.000 millones de dólares, los servicios financieros con 58.000 millones, también la energía con 38.000 millones y el transporte con 15.000 millones de dólares. En otro estudio se calculó las ganancias que generarían la implementación del Internet de las cosas en los sectores públicos de Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá y Uruguay, y de ese monto 9.500 millones de dólares se generarían con su implementación en el sector público en Venezuela. Actualmente hay 13.000 millones de cosas conectadas, pero para el 2020 se espera que la cifra supere los 50.000 millones de dólares. ¿Cómo reaccionan brevemente, Iván, ustedes ante estas cifras? Impresionante, porque te habla de que los países que se monten en esta ola van a mejorar su productividad, y la productividad de la gente y la productividad de las universidades y de los entes encaminados a investigar. O sea, el país que se monte en la ola va a generar recursos importantes y va a generar calidad de vida. Ahora, hay muchos países que no lo están viendo así, y eso es algo que podemos hablar más adelante
O sea, ¿por qué no? Así es, porque Pero en el caso de Venezuela se habla de 9.500 millones de dólares solamente a invertir por parte del sector público para poder adaptarse a esto del Internet de las cosas. Y hay que decir que pues ya hay una ley de infogobierno que fue aprobada en agosto del año pasado y que un poco va adentrando a la sociedad venezolana en todo lo que es el manejo de este recurso tecnológico, de esta herramienta, para un poco optimizar todos los procesos que tengan que ver con estas instituciones. Antes de caer en ese punto y un poco hablar de esto en profundidad, ¿cuáles son los riesgos del Internet de las cosas? Tú hablabas de que obviamente hay una gran exposición de datos personales a los que muchos hackers pudieran tener acceso. ¿Surgiría con todo esto entonces quizás nuevos delitos informáticos? Sí. De alguna forma la trazabilidad de las cosas era una de las características básicas de la Internet de todo cuando estaba comenzando. Nos gustaba saber dónde estaba todo, porque si yo generaba un lote de latas de conserva de tomate, por ejemplo, y había alguno que tenía algún problema, yo podía trazar por todo el camino, gracias a las etiquetas de estas de código de barra primero, después los códigos QR que tienen, yo podía saber en dónde estaban en esas latas que tenían las etiquetas y eliminarlas, por ejemplo, para que las personas no les hicieran ningún daño. Esa trazabilidad, que en un principio era el gran beneficio, se convierte ahorita en la gran amenaza. Si yo tengo una trazabilidad completa sobre el ciudadano, puedo tener poder sobre el ciudadano, estoy atentando sobre su privacidad. Si alguien decide ir a un cine un día o no, yo no tengo por qué saber si lo hizo o no, a menos que él me lo quiera decir voluntariamente. Me llamaba mucho la atención, además Alcides es un ejemplo que tú ponías antes de iniciar el programa y tenía que ver con el dato que puedan entonces comenzar a manejar las empresas aseguradoras, ¿no? Dándose cuenta de, bueno, qué edad tienes, cuál es tu perfil, qué comes, porque entonces te pudieran tener acceso a lo que hay en tu nevera, cuáles son tus hábitos alimenticios y en base a esto pues sacar un nuevo monto de la póliza. Únele a eso que tengan acceso a los datos cardíacos que están almacenados en tu reloj, que los estás tomando todo el día y que con el podómetro sabes cuántos pasos has dado, si haces ejercicio o no, y puedes tener un perfil completo para que te nieguen una póliza de seguro, por decirte, usted come demasiado y tiene un perfil muy sedentario y entonces presenta un alto riesgo. Otro caso del que se ha comentado, Iván, creo que justamente ustedes hablaron de eso en una oportunidad anterior, una persona que tenía un marcapaso en Estados Unidos, si no me equivoco, pues tuvo que ser retirado porque se dieron cuenta de que era hackeable. Sí, Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos hace unos años, tuvieron que retirar el marcapasos y sustituirlo por una versión distinta con un software más avanzado cuando se dieron cuenta que había la posibilidad de causarle a distancia un infarto, un paro cardíaco, deteniendo el marcapasos. Así es, sin contar, pues, digamos, los índices de desempleo que pudieran aumentar toda vez que las cosas estén interconectadas y no haga falta que alguien, pues, introduzca en una base de datos todos aquellos elementos necesarios para procesar o para realizar una actividad en específico y también quizás todo esto de que nos vaya aislando como sociedad. Lo que pasa es que hay que diferenciar el Internet de las cosas de lo que es la red en sí. Digamos que yo veo más el fenómeno del aislamiento en el uso de la web, incluso en el uso de la web 2.0, porque la gente sociabiliza muchísimo en bits, pero cada vez se abstiene de ir más hacia el mundo físico como tal, a un café, a un restaurante. En el Internet de las cosas, él más bien te va a dejar más espacio personal para ti, para dedicarte a otras cosas, encontrar, digamos, a sociabilizar, nuevas formas de abordar los problemas. Eso es la parte positiva. Él te va a quitar un montón de elementos que son, digamos, organizados, o sea, digamos que como siguiendo procesos, te los va a quitar, cosas mecánicas, cosas que se ven por paso. Es decir, no voy a tener la necesidad, por ejemplo, de llegar a mi casa y ver qué es lo que me falta en la nevera, sino que desde el teléfono puedo ver y puedo dirigirme directamente al supermercado. Sí, inclusive sobre la nevera puede hablar con el supermercado y hacerle el pedido, si tú lo autorizas. Y llegas a tu casa y tienes ya la bolsa en la puerta esperándote. Entonces no voy a tener necesidad de ir al supermercado. No, entonces podrás ocuparte en otras cosas, ¿no? Claro, la gente que servía eso en el medio, o tú cuando cargabas eso, pues eso cambió, ese trabajo desapareció, pero surgirán trabajos más especializados. Esa es la parte positiva. ¿Se están tomando medidas ya en lo que concierne a esto de la seguridad, digamos, la elaboración de firewalls que puedan impedir el hackeo de estos dispositivos que van a estar conectados entre sí? Sí, por supuesto, toda la industria está trabajando al respecto. Inclusive hay una preocupación muy grande sobre esto, porque al empezar a regar tanta inteligencia a lo largo de dispositivos y todo lo demás, nos acercamos a escenarios de ciencia ficción a los que solamente se habían acercado escritores como Asimov.
donde de alguna forma la red puede empezar a pensar por sí misma. Y eso es un tema realmente serio. Elon Musk, uno de los visionarios del Valle de Silicio, hace muy poco tiempo, hace una semana, con Stephen Hawking, el gran físico, hicieron una carta abierta preocupándose acerca de la inteligencia artificial y cómo estaba creciendo. Porque no solamente es el problema de los hackers, el problema es que las máquinas puedan llegar a pensar por sí solas y tomar decisiones. Y a esa se acaba de unir Bill Gates hace 2 o 3 días con un pronunciamiento. Entonces se abre todo ese universo que de alguna forma planteaba Isaac Asimov en sus libros de Fundación Imperio, Robots, etcétera, donde vamos a empezar a necesitar esas famosas leyes de la robótica que dicen que las máquinas no pueden hacerle daño a los hombres, que las máquinas tienen que cuidar a los hombres, porque y que las máquinas no pueden hacerse daño a sí mismas. Vamos apuntando hacia lo que algunos científicos también han denominado la singularidad. De alguna forma estamos la era de la singularidad. Inclusive José Luis Cordeiro, muy famoso científico venezolano, que está en la Universidad de la Singularidad, él dice que ya estamos en ese punto prácticamente. Estamos por llegar al punto donde las máquinas van a tener tanta o más inteligencia que las personas. Así es. Hay una teoría, toda una teoría al respecto y muchísimos postulados de ya científicos que están trabajando y, digamos, haciendo muy visionarios en torno a todo esto de el momento en el que las máquinas pues estén por encima de los hombres. Incluso se ha hablado de esto, pero falta muchísimo tiempo para que quizás eso llegue. Vamos a hablar ya en el próximo segmento de la capacidad que tiene Venezuela en materia de infraestructura tecnológica para montarse en esto del Internet de las cosas. Ya tenemos muchos objetos que estamos utilizando y que están interconectados, pero ¿qué pasaría si, bueno, llega el momento en el que todo lo esté? ¿Tenemos la capacidad para responder ante eso? Sí, ¿no? ¿Tenemos el conocimiento para manejar todas estas cosas además? De eso vamos a hablar enseguida, ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos de hacia dónde va dirigida entonces todo esto del Internet de las cosas. ¿Qué áreas en particular atacaría en principio una vez que comience a implantarse? Como lo mencionaron ustedes en su inserto de hace un ratico, transporte, agricultura, comercio, son los factores, salud, son las áreas que van a recibir la mayor inversión. ¿Seguridad para un país? Seguridad nacional, porque es la conectividad del sistema de vigilancia. Salud, porque te va a permitir optimizar el sistema de salud a partir de los datos que obtengas de las personas. Él va a manejar inventarios de medicinas, va a poder anticipar pandemias, va a poder atender enfermedades distantes con telemedicina, que se va a ver muy beneficiada de todo esto. Eso a nivel general es lo que te va a... En términos de gobernabilidad, Iván, ¿cómo influiría todo esto? Agiliza. La gobernabilidad se hace más dinámica. Por ejemplo, el caso de nosotros como país, Venezuela tiene una ley muy exhaustiva, que es la ley de infogobierno, que está en vigencia desde agosto del 2014, y que le da un deadline, o sea, un límite a todos los ministerios hasta agosto de este año para presentar sus informes de cómo ellos van a prestar sus servicios en forma digital. Eso va a hacer que nosotros como ciudadanos podamos sacar reportes, hacer pagos, obtener informes, todo a través de Internet. ¿Y en cuánto se ha avanzado en torno a eso? A nivel práctico, a nivel teórico, la ley es muy exhaustiva. Pero a nivel práctico, prácticamente las iniciativas que tenemos desde hace una década, las más visibles, tienes el CNEAP, tienes el CNE, pero no tienes mayores avances. Es decir, hay una gran mora en cuanto a las instituciones del Estado para adaptarse a esta ley de infogobierno, todavía. Sí, en el caso de Venezuela sí, porque ahí intervienen variables que escapan, digamos, al ámbito específico de esos ministerios, pero son variables del gobierno. Ok. ¿No? Fíjate que hay otro punto interesantísimo que tiene que ver con la infraestructura tecnológica con la que cuenta nuestro país para soportar esta gran carga de interconexión que pudiera existir. Y justamente tenemos otro material que preparó también nuestro maravilloso equipo de producción y ellos nos hablan de datos y cifras y también sobre todo lo que tiene que ver con la velocidad del Internet en Venezuela. Se dice que Venezuela ocupa el lugar 182 de la lista de países quizás con mayor rango de banda ancha. Vamos a ver por qué. A principios de agosto de 2014, el regulador oficial de Internet en Venezuela, Conatel,
publicó las últimas cifras del sector telecomunicaciones. Indica el informe que la penetración de Internet en el país es de 44%, aunque más del 51% de esos usuarios se agrupan en solo 3 regiones: Caracas, Miranda y Zulia. Otros estados, como Apure, apenas tienen 13% de penetración. Esas conexiones a Internet se realizan a la velocidad más baja de Sudamérica y una de las más lentas del mundo. Por años, el gobierno ha dado prioridad a extender la cobertura digital a más personas, descuidando el aspecto referido al rendimiento, al punto que el índice de ancho de banda por países, Venezuela ocupa el lugar 182, a tan solo 10 puestos del último país en la lista, superando apenas a Cuba, país cuyo ancho de banda depende en gran parte de Venezuela, después del tendido de un cable submarino para interconectar a estos dos países entre sí y con Jamaica. Pero paradójicamente, Jamaica está en el puesto 114, con 3 veces el ancho de banda promedio que Venezuela. Rápidamente, Alcides, ¿cómo evalúan ustedes la eficiencia de la conexión a Internet en nuestro país? Sí, es un tema muy paradójico. Tenemos una infraestructura muy buena. Tenemos más de 6.000 kilómetros de fibra óptica tendida a lo largo del país. Tenemos operadoras que tienen, digamos que hardware muy interesante, muy bien equipadas y todo. Pero el problema ha sido que de alguna forma la inhabilitación de conversión a divisas, o sea, todo el problema cambiario, ha evitado que lleguen los equipos de última milla, ha evitado que lleguen los servidores y equipos necesarios para que se dediquen a algo, e inclusive evita el pago del costo de la conexión hacia afuera. Okay. En resultado estamos teniendo una infraestructura muy buena, sumamente desaprovechada, con un ancho de banda muy bajo, tal cual como decían acá, entre los 10 peores del mundo entre los que están medidos, y eso nos afecta porque afecta el desarrollo de economías que están montadas sobre la parte digital. Si tú desarrollas una aplicación vas a tardar más en venderla, en distribuirla, en probarla. Si vendes video en demanda también tienes ese tipo de problemas. Okay. Hay otros países donde, por ejemplo, las televisoras han visto en riesgo de desaparecer en algunas áreas remotas y son sustituidas por transmisiones que van por internet, etcétera, y todo eso no es posible aquí. Y tenemos 2 satélites, estamos construyendo el tercero, tenemos los 6.000 kilómetros de fibra óptica y eso es una paradoja. Ahora, en términos de telefonía móvil, ¿cuál es la capacidad que existe en nuestro país y cuál es la importancia que tiene abordar este punto, siendo que muchísimas de estas aplicaciones que nos van a ayudar a hacernos más fácil con el Internet de las cosas van a ser manejadas prácticamente a través de los dispositivos móviles? Recientemente, en diciembre, el gobierno liberó espectro de 4G. Eso nos va a dar más capacidad. Por ejemplo, DirecTV va a generar mayor conectividad. Nosotros como país, como personas, como ciudadanos, hemos respondido muy bien al Internet. Es decir, Venezuela tiene una penetración de un 43%. Okay. En América Latina, los visitantes únicos, acaba de revelar Comscore hace unos días, crecieron 19% de un año a otro. O sea, como personas seguimos interesadas en estar en Internet. Pero la infraestructura ya no nos está dando la misma experiencia. Exacto, ¿cuál es la calidad? A nosotros que a nuestros vecinos. O sea, nuestra neutralidad de la red en el país está comprometida, porque no podemos recibir la misma calidad, la misma información en el mismo tiempo que lo recibe Colombia. No vamos a hablar de más gente más lejos, Colombia, Brasil, Uruguay. Estamos a la saga ya. O sea, el promedio mundial de velocidad es 1.7 Mbps. Se estima que en 4 años va a ser 2.4. El promedio de Venezuela de navegación, ¿cuál es? O sea, 0.2, 0.3. Ese es el promedio actual, que es lo que tú hablabas. Hace poco tuvimos en enero la caída de la banda ancha por 12 horas en 5 estados. Okay. Caída relativa en 8 estados adicionales. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cómo podemos superar eso para poder entrar entonces en esta nueva era del Internet de las cosas? De eso vamos a hablar enseguida cuando comencemos a buscar alternativas para este tema, soluciones. Ya venimos. Comenzamos entonces a buscar soluciones. Uno de los grandes temores que ha surgido y de las grandes críticas que se ha hecho a esto del Internet de las cosas es la vulnerabilidad en cuanto al plagio de los datos de las personas. Estamos hablando que no solamente un hacker puede ingresar a tus sistemas y que pudiera esto hacer que proliferen algunos actos terroristas, ¿no? Vinculados a esto de la informática, sino también que esto muchas personas temen que el gobierno inclusive tenga acceso a tus datos, sepan qué estás haciendo, sepan dónde estás y todo esto pues modifique la serie de actividades y funciones gubernamentales en algún punto.
o dirija algún tipo de acciones en contra de ti. ¿Hay manera de prevenir todo esto? Poco puede hacer el ciudadano normal desde el punto de vista técnico, porque estos aparatos que van a estar formando parte de la Internet de las cosas no tienen para instalarle software. O sea, no es que vas a poder instalarle un antivirus, no es que vas a poder configurarlo como tú quieres. Tú lo vas a comprar y con mucha suerte vas a tener acceso a cambiarle el password, porque normalmente incluso este password se configurará solo con los dispositivos que tú tengas, ¿no? Y de manera automática. Es decir, Así que ya no haría falta hacer un estudio socioeconómico de las familias, porque sencillamente te conectas y sabes qué tienen en su vivienda. Lo que puede hacer el ciudadano es organizarse y como sociedad organizada ir contra el fabricante y exigir a los fabricantes, exigir a los gobiernos niveles de privacidad que sean de alguna forma revisados por comités que sean independientes. Entonces, lo más probable es que exista un movimiento civil, cuando esto empiece a crecer más todavía, que exija que esta privacidad se dé y que se dé con ciertos parámetros, cumpliendo ciertas normas internacionales. Se crea una legislación probablemente internacional que sirva de modelo a las legislaciones nacionales, pero el riesgo siempre va a existir, por supuesto. Y pudiera variar entonces el nivel, digamos, de privacidad o de seguridad, dependiendo también de lo que esté estipulado en cada una de estas leyes que se creen en cada país. Sin duda alguna. Pero es que puede ser muy interesante porque el que tú sepas que alguien lava su ropa en la lavadora puede parecer un hecho fútil, inocente, pero si eres un terrorista o eres un delincuente o eres un ejecutivo y estás siendo buscado, puede ser la señal para activar una bomba y enviar un misil contra el sitio donde estás. Entonces las implicaciones son enormes. Hay una gran deficiencia en torno a la conectividad en Internet en nuestro país, ya de eso hemos hablado. La pregunta es, ¿qué medidas deben tomarse para entonces poderle nosotros dar entrada a este nuevo salto tecnológico? Las medidas son muy concretas. Bueno, hay una sola medida: hacer lo opuesto a lo que se está haciendo en este momento. Por ejemplo. Lo explico. Exacto. Uno, no ir contra los centros de investigación. Es decir, los recortes presupuestarios a la Simón Bolívar, a la Universidad Central, a la Facultad de Ciencias Informáticas, el ataque al IBIC, que lo que está mermando es la capacidad de generar conocimiento, que es lo que requiere el Internet de las cosas. Y número dos, más concreto y más puntual, definir mejores estrategias en el ámbito cambiario. Por ejemplo, las compañías tienen represados sus capitales en el país por muchos años. Este año aparentemente los van a poder recuperar, repatriarlos a sus países de origen, pero ya no va a ser la tasa donde esas deudas se contrajeron, ya no va a ser 30. El gobierno estima que va a ser la nueva tasa fluctuante. Entonces ya esas empresas están perdiendo entre un 50 y un 90% de lo que tienen represado aquí en el país. Entonces, ¿cuál es la motivación para invertir? ¿Tiene Venezuela quizás un rezago en materia de evolución tecnológica? Sin duda, los últimos 10 años ha sido un rezago muy marcado con respecto al resto de la región. Leí estadísticas recientes en algunos de los periódicos de que la contribución de la ciencia a Latinoamérica que hacemos nosotros bajó de 4,5 a 2 y algo %. Y esto tiene que ver con los bajos sueldos de los profesores, con la fuga de talentos por profesores que ganan 10 o 20 veces más en universidades en el exterior y con obviamente con este tipo de limitaciones a las inversiones. ¿Para qué voy a invertir en un país si después no puedo repatriar las ganancias? Es decir, que entonces también haría falta la capacitación de mucho personal especializado para lo que va a ser el manejo de todo esto de la era del Internet de las cosas, así como también del ciudadano. Cisco estima que para 2020 tú vas a requerir al año 200.000 personas especializadas en este tipo de tecnología por año para llevarla, para manejarla, para implementarla. Además de la instrucción al ciudadano para que sepa cómo utilizarla. Sí, de alguna forma la utilización del ciudadano va a ser bastante sencilla, ¿no? Y va a estar bastante embebida dentro del manejo de su celular, de sus cuentas normales de correo, etcétera. Pero sí por parte de los implementadores, los prestadores de servicios y todos aquellos que tengan que ver con lo que está por detrás de la Internet de las cosas. Una vez que esto comience a llegar, ¿cuáles son las prioridades que, digamos, como ciudadano común pudiéramos tener en cuenta? ¿Cuáles son las opciones que debemos, digamos, agarrar en principio? Ok. Primero es entender el alcance de lo que estás, del objeto con el cual te estás relacionando. O sea, es como cuando compras un smartphone y le das que sí a todas las preferencias y de repente le está mandando tu localización, dónde estás, qué estás haciendo, cuánto tiempo navegaste esto. Tú aprender a administrar tu información, así cuando tengas objetos de salud que están contigo o de moda o un simple reloj, domesticarlos.
bloquear la información tuya que tú no quieres que esté en línea. Una vez que haces eso, entender el dispositivo y sacarle provecho. Utilizarlo de manera consciente, algo Exactamente, así. resumiéndolo. Se nos acaba el tiempo y no quisiera cerrar sin leerles este comentario que me parece sumamente atinado a lo que estamos hablando en este momento. Mundo Industrial nos dice, este avance en la tecnología adicional se debe usar, ¿y en dónde? Para evitar poner en riesgo los usuarios y la familia. Esto es parte de justamente un pequeño resumen de lo que se ha dicho. Usar el Internet y adentrarnos en esta nueva era tecnológica de una manera consciente, de una manera un poco más, digamos, discreta, que es lo que se quiere. Y esto nos va a otorgar sin duda alguna muchísima más seguridad. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy a hablar de esto tan interesante. Poco conocía esto del Internet de las cosas hasta, bueno, hace algunas horas prácticamente. Y qué bueno que pudimos llevarle toda esta información a muchísimos venezolanos, porque es algo que viene. Es algo imparable y tenemos que estar preparados para asumirlo. Gracias nuevamente a ustedes, amigos, como siempre, por estar allí. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.